¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida también a mi compañera Cintia Francesconi, a quien le agradezco que me acompañe en esta nueva caminata, en este nuevo recorrido por la ciudad, en esta ocasión por el paseo más decimonónico que hay en la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma. Bienvenida, Cintia. Muchísimas gracias, Héctor, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen mandando mensajes, twitters, correos maravillosos. Y hoy nos van a acompañar en esta, la avenida que hoy es de las más largas, yo creo que en el mundo, mide 14.9 kilómetros y además una de las más adornadas con una cantidad de glorietas y fuentes maravillosas que les contaremos el día de hoy. Así es, una verdadera galería de arte al aire libre, eso es el Paseo de la Reforma. Vamos a tratar de abarcar, de agotar lo más posible. La historia del Paseo de la Reforma es muy sencilla, se ha repetido muchísimas veces hasta el cansancio. A veces se exaspera porque las personas no hacen sino repetir a lo largo de las décadas la misma información que ya se había dicho en décadas anteriores sin aportar nada, de manera que se vuelve un discurso incluso repetitivo. Pero bueno, vamos a tratar de recuperar ese hilo narrativo, pero aportando pues datos menos conocidos, menos frecuentados por el lugar común. Uno de ellos, bueno, sabemos que el Paseo de la Reforma es una idea de Maximiliano de Habsburgo, no sabemos, lo imaginamos siempre en las mismas dimensiones, no sabemos que en realidad el paseo que dejó Maximiliano era mucho más angosto y no tenía adornos, básicamente ocupaba los dos carriles de la circulación, el que va hacia el norte y el que va hacia el castillo de Chapultepec, es decir, solamente ocupaba esas dos partes. Es el presidente Sebastián Lerdo de Tejada el que le agrega estas banquetas por las que estamos caminando, le agrega, manda sembrar árboles, manda poner bancas cada 40 metros, algunas bancas de piedra llegan a medir 23 metros de largo, y que no es sino hasta 1900 cuando el ministro de Hacienda, Limantur, manda hacer las calles laterales, es decir, el Paseo de la Reforma comienza su vida hacia 1866, comienza su construcción, y no es sino hasta casi 40 años después cuando adquiere las dimensiones que hoy conocemos. Ahora, ¿cómo comienza cuál es el origen del Paseo de la Reforma? ¿Cómo comienza a gestarse, Cintia? Bueno, pues Maximiliano realmente vivía en el castillo de Chapultepec y trabajaba en el Palacio Nacional. Una travesía enorme, larguísima, que tenía que hacer diariamente, porque él salía del Palacio Nacional, tomaba Francisco y Madero, lo que hoy conocemos como Francisco y Madero, después se metía a la calle de Juárez para salir a Bucareli, tomar el paseo de Bucareli y salir a los Arcos de Chapultepec, seguir hasta los Arcos de Chapultepec y llegar a la base del cerro. O tenía otro camino, que era seguir por la calzada de la Verónica, que hoy es circuito interior, llegar a la fuente de la Mariscala, que es el circuito interior, y México-Tacuba, y luego avanzar todo México-Tacuba hasta entrar a acercarse al Zócalo por la calle de Tacuba, precisamente. Que eran pues travesías larguísimas, que si llovía o era un terreno fangoso por el cual él no podía, o sea, era imposible casi llegar hasta el castillo. Muchas noches se tenía que quedar en el palacio, lo cual obviamente a Carlota no le gustaba nada, porque para, digamos, entretenerse, citaba a las damas de sociedad que vivían en el centro histórico. Así es, una parte de la historia del Paseo de la Reforma está relacionada con la leyenda. No tiene mucho de sustento histórico, pero se dice que era para que Carlota pudiera ver el carruaje del emperador desde el castillo, cómo se acercaba al centro y no se desviara en sus amoríos, en sus correrías, porque sabemos que era muy aficionado a las faldas y que además tenía mucho éxito entre las mexicanas, el emperador Maximiliano de Habsburgo. La cosa es que Maximiliano cae, manda el trazo. Hay dos versiones encontradas sobre quién trazó el Paseo de la Reforma. Una versión dice que es un ingeniero europeo, Luis Bolland, que viene con él. Y la otra versión dice que es Ramón Agea, el dueño de una de las constructoras que son a las que se le encargó el proceso de planificación para hacer la construcción de este paseo. Pero bueno, en 1866 el paseo no está abierto al público, de hecho aparece un reglamento que prohíbe que por aquí pasen carruajes, que se entre con caballos, que pasen perros, que haya procesiones, que haya bandas, que haya entierros, etcétera. Solamente se usa para venir como venimos Cintia y yo caminando. Imaginemos un atuendo de 1866, imaginemos que desaparece todo lo que nos rodea y solamente quedan unos árboles
y el silencio. Sin luz eléctrica, por supuesto. Bueno, era un paseo para la tarde, ¿no? Era un paseo para el día, para la tarde. De hecho, mucha gente se quejaba, ya caí en cuenta del error que estaba yo, en el que estaba yo incurriendo. La gente se quejaba porque a las 4 de la tarde el sol hería directamente a los ojos y no les gustaba la disposición del paseo. Quiere decir que era hacia el poniente, hacia donde se encuentra el castillo de Chapultepec. Pero bueno, lo cual es la gente... Porque también algo rapidísimo, las estatuas que vemos usualmente todas están mirando hacia el palacio y no hacia el castillo, que también es un detalle extraño, ¿no? Las de las glorietas. Las de las glorietas. Porque las estatuas están viendo. Sí, las de las glorietas. Bueno, básicamente eso es lo que pasa en 1866. No hay acceso, no es un parque todavía, no es un paseo público. Esto lo hace Juárez en 1872, cuando cae Maximiliano, el presidente Juárez lo abre, lo entrega al pueblo y dice entren, salgan, hagan lo que quieran, pero no le mete un solo centavo porque era un paseo monárquico y entonces él no quiere engrandecer la obra de Maximiliano, de manera que no lo toca. Es hasta la llegada del presidente Sebastián Lerdo de Tejada cuando se mandan sembrar eucaliptos, cuando se mandan sembrar fresnos, cuando se mandan sembrar sauces y cuando se empieza a gestar la idea impulsada por Francisco Sosa de que valdría la pena dedicar este paseo a cantar los triunfos de la independencia y de la República. De hecho, si uno lee el Paseo de la Reforma como un libro, va a encontrar todos los procesos históricos importantes representados. Es decir, si nosotros partimos de la estatua de Colón, supongamos que vamos a partir de la estatua de Colón, pues está el descubrimiento de América. Caminamos y está la conquista y la caída en el monumento que representa Cuauhtémoc. Seguimos y vamos a encontrar la independencia como conjunto escultórico. Y luego más atrás, en aquel tiempo, en el siglo XIX, y hasta hace muy pocos años, en 1970 y tantos, estuvo también un monumento que rendía homenaje a los siglos de dominación española, es decir, la estatua ecuestre de Carlos IV. Y luego, en medio, estaban estas estatuas que Francisco Sosa se le ocurrió y sugirió que se hicieran, que cantaran las glorias de los héroes de la Reforma y de la Independencia. Cada estado de la República tenía que proponer 2 héroes locales para que a través de la lectura de estos héroes locales pudiéramos tener una idea de las grandes gestas. Pasó lo que tenía que pasar, cada estado mandó a veces a sus caciques, a sus gobernadores, a las familias más ricas, no hay una selección, por eso muchos de los héroes, bueno, aquí estamos pasando junto a Leonardo Bravo, que tiene toda una trayectoria en la Guerra de Independencia, pero muchos de los otros héroes que están representando son absolutamente desconocidos en la capital y en el resto del país. Solamente en el caso de algunos, en sus estados los conocen y los recuerdan. Por lo demás, las esculturas fueron muy criticadas, son diversos autores, hay alguno que repitió hasta 7, 8, más de 8 esculturas, y decían que no tenían arruga en la ropa, que estaban tan mal hechas que no se veían arrugas en la ropa. Entonces, eso forma parte también de la historia, del debate de la construcción del Paseo de la Reforma. Comienzan poniéndose alrededor de 36 estatuas. Con el tiempo se fue aumentando el paseo y así mismo también fueron aumentando la cantidad de estatuas hasta llegar a tener 77 imágenes de estos héroes de la patria, que como tú bien decías, muchos no los conocemos, además de unas copas de gloria que están adornadas, están intercaladas entre los héroes y las copas, ¿no?, que van a lo largo de la Avenida Reforma. Ahora, hay algo que, bueno, ya con el paso del tiempo nos acostumbramos a ver la ciudad como está y pensamos que siempre ha estado así, que se nos pasa mucho por alto. La calzada original solamente tenía 3.435 metros y terminaba donde estaba el caballito de Carlos IV, donde se encuentra hoy el caballito, digamos, de Sebastián, y ese tramo de Paseo de la Reforma que va hacia el norte y que llega a terminar pues prácticamente en la villa, no existía. Ese tramo se comenzó a abrir en los 60, en 1964. Todo lo que había ahí era manzanas de casas con calles, etcétera. Eso no existía, solamente el Paseo de la Reforma original abarcaba este tramo, abarcaba este trecho, lo cual es otro dato curioso. 3.435 es el dato original. Y solo quería decir cómo han cambiado los nombres del Paseo de la Reforma a lo largo del tiempo, porque le llamaban los potreros de la Horca,
¿te acuerdas? Porque ahí cerca era donde había una horca donde ejecutaban a los malhechores, le llamaban los ejidos del Calvario. En realidad estos eran unos ejidos que pertenecían a la ciudad. La historia es curiosa porque hay un señor que se llama Francisco Somera. Este señor trabaja en el ayuntamiento, su trabajo en el ayuntamiento le permite saber que hay planes de expansión de la ciudad hacia este lado, y él, pues en un ejemplo de corrupción lamentable, los compra, se apresura a comprarlos y luego obtiene una ganancia de 12,000% cuando se dedica a vender estos terrenos. Pero bueno, se llama Calzada del Emperador, es el nombre que se le da primero. Al principio, sí, claro. Cuando cae Maximiliano se le llama Calzada de Gollado, algunos la llaman Calzada de la Emperatriz también, y finalmente recibe el nombre de Paseo de la Reforma cuando llega el presidente Juárez. Calzada de Gollado dije, ¿verdad? Sí. Y luego Paseo de la Reforma, llega el presidente Juárez y lo bautiza con el nombre de Paseo de la Reforma, aunque no le hace absolutamente ninguna mejora. Entonces es un paseo pues más o menos reciente, es un paseo que tiene 150 años, no es un paseo tan antiguo como Bucareli, que bueno, pues ya de paseo no tiene nada, el pobre Bucareli, sí. Pero tiene 150 años y se convirtió desde el principio, desde que se comenzó a lotificar, en la zona más cara y exclusiva de la ciudad. En 1880 y tantos costaba 20 pesos el metro. Entonces, imagínate lo que era en ese tiempo para el dinero de ese tiempo. Entonces, 20 pesos era lo que ganaba un periodista en un mes, digamos. Costaba 20 pesos el metro y comienzan los ricos a comprar grandes extensiones para hacer sus villas suntuosas. Llegan a vivir los Braniff, llegan a vivir los Scherer, llegan a vivir los Escandón, llegan a vivir las familias más pudientes, les gusta exhibirse. Ahora vamos a hacer un programa pronto sobre las pocas casas antiguas del siglo XIX y principios del XX que quedan en Reforma. Son 6, 7, vamos a tratar de contarles su historia. Pues ya no existen casi, todo esto se volvió un centro financiero y hoy lo que podemos encontrar es realmente los rascacielos, y también en este siglo, en el siglo XXI, lo que se está convirtiendo es en un lugar de hoteles también, de hoteles muy, muy costosos que están construyendo pues rascacielos impresionantes. Sí, así es. Ya nos contaba Salvador Novo, le toca en los años 40 dar cuenta de cómo las viejas casas porfirianas de estos ricos que se instalan de inmediato aquí y que le dan un sentido de exclusividad fundamental al paseo que consolida la inauguración del Ángel de la Independencia en 1910. Salvador Novo cuenta en los 40 cómo pues, al triunfo de la Revolución y tras la aparición de una nueva sociedad de ricos emergentes que se había formado con la Revolución, las viejas casas de Reforma comienzan a ser abandonadas, se comienzan a ir del país los aristócratas porfirianos que aún quedaban, o los descendientes de esos aristócratas, y las casas comienzan a ser demolidas para hacer lo que es el alba de lo que vamos a estar viendo hoy, que era boutiques, hoteles, restaurantes exclusivos, tiendas de curiosidades para turistas, de artículos típicos, etcétera, y entonces Reforma adquiere ya un carácter pues más relevante en una segunda época como una metrópoli. Otro dato importante es por qué en el siglo XIX se hacían avenidas anchas. No solamente se hacían para que lucieran estéticamente y fueran bellas, la razón de la creación de estas avenidas era para que los ejércitos se pudieran desplazar rápidamente hacia los barrios para aplacar movimientos sociales. Este es el nacimiento de las grandes avenidas europeas, y de esto Reforma es un eco. Por eso es una paradoja que ahora, que habían siendo creadas para que el Estado, las fuerzas del Estado se desplazaran a reprimir, a aplacar, ahora estas avenidas sean tomadas cotidianamente por fuerzas que le reclaman diversas cosas al Estado. Parte del desarrollo de la historia y de la sociedad, ¿no? Y de los momentos también, bueno, ha vivido todos los momentos históricos. También podemos recordar que cuando se da empieza la escena trágica en esa madrugada, Francisco I. Madero baja con los estudiantes de la Academia Militar por Reforma y se empiezan a unir todos aquellos que quieren unirse a la causa de este presidente para volver a combatir a los que estaban haciendo esta conspiración contra él. Pues hemos platicado muchas cosas, tenemos una pequeña notita que cuenta a grandes rasgos la historia del Paseo de la Reforma, una pequeña crónica, y es esta.
llegada del emperador Maximiliano de Habsburgo al Alcázar de Chapultepec, se calculó necesario construir un camino que recorriera de forma directa de la residencia imperial al centro de la Ciudad de México. Maximiliano encargó el diseño y construcción del Paseo de la Emperatriz al ingeniero austriaco Ferdinand von Gossensweig, quien contempló la creación de un enorme bulevar que corriera desde la Glorieta del Caballito hasta el Castillo de Chapultepec y que igualara o superara la magnificencia de los bulevares parisinos. A pesar de todo, con la caída del imperio y la restauración de la República, las obras fueron suspendidas y el proyecto quedó en el trazo de la avenida y el camellón central. Para 1867, durante el gobierno de Benito Juárez, la avenida cambió de nombre a Paseo de Gollado y para 1872 se le quitó el carácter, pues originalmente se le prohibía circular por dicha arteria a aquellos cuya vestimenta e imagen no estuviera acorde con la imagen de la avenida. Durante el gobierno del general Porfirio Díaz, se eligió esta avenida para construir monumentos, sedes corporativas y bancos. Durante 1920 se decidió que Paseo de la Reforma se alargara hasta los nacientes fraccionamientos de las Lomas de Chapultepec y el entronque con la carretera de Toluca. Y hacia 1957, el regente Ernesto Uruchurtu la creció 2.6 kilómetros del Caballito hasta su unión con la Calzada de los Misterios. A principios del siglo XXI, Paseo de la Reforma fue nuevamente remodelada, con banquetas y jardineras nuevas, concreto hidráulico en sus carriles centrales y demás ornamentos que le dan la extraordinaria apariencia que hoy luce. Continuamos nuestro recorrido por Paseo de la Reforma para acercarnos al que va a ser el motivo central de nuestra visita en esta ocasión, el Ángel de la Independencia. Lo vamos a recorrer, le vamos a dar la vuelta, vamos a ver pieza por pieza, vamos a entrar por la larga columna de 35 metros que contiene una escalera de caracol que nos va a llevar a un balcón desde el cual podremos ver una perspectiva magnífica de la ciudad, y aprovecharemos todo esto para ir recordando paso a paso la historia del monumento, la historia de su inauguración, los momentos decisivos que ha vivido a lo largo de la vida de la ciudad, pero sobre todo es una excelente oportunidad para poder mirar de cerca y detenidamente lo que las prisas nos impiden ver. Muchos de ustedes no habrán notado, por ejemplo, Cintia, que a lo largo alrededor de la columna están grabados unos nombres, unos apellidos de unos célebres insurgentes, y esto cuando uno pasa en el auto, pues con trabajo se alcanza a ver el león, con trabajo se alcanza a ver al lado, también las figuras de la paz, de la justicia, de la ley, del orden, los detalles. Hay como dos detalles a la entrada muy particulares. En uno hay como un escudo con una medusa. Bueno, en fin, realmente también lo elaborado del detalle del decorado de la columna, que está lleno de palmas y tiene dos cintillos que también están adornados con los nombres de los más importantes héroes de la independencia. Entonces sí nos perdemos de mucho. Así es, son las cosas a las que nos obliga la ciudad. Pero bueno, ya estamos comenzando a subir por una escalera de granito que fue traído del Monte Orfano.
Esto es uno de los elementos. Esto que estamos subiendo ahora se añadió posteriormente porque, como usted se habrá dado cuenta, incluso si mira las fotografías del Ángel de la Independencia, se dará cuenta que le pasó algo muy raro a la ciudad se hundió y el ángel subió. Esto se debe a que la cimentación está tan bien hecha que no permitió el hundimiento del monumento, que tuvo que ser demolido en 1906 porque estaba presentando una inclinación, porque estaba mal cimentado, lo tuvieron que tirar y volver a levantar. Pero bueno, se manda a hacer una escalera, en ese tiempo estaba esto prácticamente a ras del piso, es decir que aquí podemos ver más o menos lo que ha sido el hundimiento de la ciudad a lo largo de un siglo. Es verdaderamente espectacular como se veía en las fotos originales, que estaba a ras de piso el arranque de la escalinata, y en este momento pues se han tenido que añadir escalones para poder alcanzarlo. Estamos hablando entonces de unas escalinatas que están hechos de granito del monte, extraído del monte Orfano. Estamos a punto de tocar una explanada. A lo mejor este es otro detalle al que no le prestamos mucha atención. De repente, un pavimento de mármoles italianos. Por ejemplo, que tenemos aquí es mármol verde traído de Verona, y lo que está a los lados es rojo y amarillo procedente de Génova. Así lo pensó el arquitecto Rivas Mercado al momento de trazarlo. La idea, según nos cuenta el mismo arquitecto Rivas Mercado en un documento que él deja, es poder agrupar en un solo conjunto escultórico, no solamente la Victoria Alada, que él ha soñado, que él ha pensado traer, tomando de diversas esculturas, de diversos monumentos del mundo, eso como modelo, agrupar un conjunto escultórico y alegórico en donde se represente lo que nos decía Cintia hace unos momentos: la guerra como generadora de la paz como generadora de la ley y de la justicia. Entonces aquí está representando precisamente el proceso de lo que fue la independencia, un proceso de guerra para llegar a un proceso de paz. Aquí lo podemos ver estas esculturas. Sí, están ahí puestas, escritas. Cada una tiene, me imagino que es una hoja de laurel, y cada una tiene obviamente lo que simboliza la paz, la justicia, el orden, en fin, pero la primera piedra se pone en 1902, se hace una gran celebración. Porfirio Díaz, de hecho, también entierra aquí una caja dorada con algunas monedas y un acta, y es como una caja de tiempo, que es con lo que el primer, digamos, inicio de este gran monumento a la independencia, que fue un proyecto que se había pensado desde Antonio López de Santana. Él había tenido una visión de proyectar un monumento que pudiera, digamos, hacerle honor a la independencia, hasta que llega Antonio Rivas Mercado y bueno, hace este diseño que es basado en muchos modelos también del mismo tipo en Europa. Los ingenieros, como tú decías, Gonzalo Garita y Manuel Gorospe, pues comienzan con esta cimentación que en un principio fue, digamos, fallida, y después hasta 1908 es cuando realmente terminan con todo el monumento. Es increíble cómo desde 1877 se había decidido llevar a cabo esto, en realidad esto que estamos viendo es un proceso que se prolonga a lo largo de 25 años. Me gustaría que nos diéramos una pequeña vuelta alrededor, porque voy a seguir el documento que deja el arquitecto Rivas Mercado explicando su monumento. Usted habrá notado que en la base del conjunto escultórico están esculpidos varios nombres. Yo quisiera seguir el documento que dejó el arquitecto Rivas Mercado para explicar qué es lo que él se propuso contarnos. Él nos dice que en el primer bloque, al pie de la escultura, esta escultura pesa 3.000 kilos, fue fundida en Florencia. Todas las esculturas de bronce fueron fundidas en Florencia, las otras fueron hechas aquí, todas vigiladas por Enrique Alciati. Enrique Alciati es un escultor que llama la atención del arquitecto Rivas Mercado, porque le habían encargado, cuando se le pide a todos los estados de la República que aporten 2 héroes locales para hacer las estatuas de Reforma, al Alciati le toca hacer dos héroes de Sonora, y las estatuas en general fueron muy criticadas, decían que eran horribles, pero a Rivas Mercado le gustó la manera en la que las había hecho Alciati y por eso lo contrató. Le vamos a contar un poquito más adelante, pero bueno, él dice que al pie de esta estatua, de esta escultura que representa la paz, él puso los nombres de los precursores, de algunos de los precursores de la independencia. Entre ellos, pues vale la pena señalar el del nombre del licenciado
primo Verdad, que ya hemos visitado alguna vez el lugar en donde apareció su cadáver en la calle que da su nombre, como uno de los precursores de la independencia. Y luego en la siguiente parte dice, voy a poner los nombres de los conspiradores, y aquí nos pone a Mariano Michelena, a Epigmenio González y Antonio Ferrer. Son personas que preparan, digamos, preparan en secreto la guerra de independencia. Podemos seguirle. Ahí está la firma de Alciati. Sí, la dejó al pie de las esculturas. Vamos a darle la vuelta. Esta es la estatua de la ley. Entonces, la paz hace posible la ley y la justicia, y todo esto se consigue solo por la guerra. Es lo que nos está relatando el arquitecto Rivas Mercado. Después pasa a una sección que él llama las heroínas, y aquí, bueno, pues aparecen los nombres que todos conocemos: Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y Mariana Rodríguez del Toro, una de las más olvidadas heroínas de la independencia. Y luego mete a unos congresistas, dice... Voy a recordar a los congresistas que desde las leyes lucharon por hacer de este un país independiente. Consigna los nombres de José María Cos, de José María Lisiaga y del célebre Andrés Quintana Roo, que era esposo de Leona Vicario. Exactamente. Que tenían un periódico, ¿no? Están este matrimonio, esta familia está aquí consagrada en el monumento. Y le seguimos dando la vuelta para llegar a donde se encuentra lo que él llama los escritores, que son Fray Servando Teresa de Mier, el Periquillo Sarmiento, José Joaquín Fernández de Lizarde y el periodista Carlos María de Bustamante. Son cosas que luego uno no ve cuando va dándole la vuelta, y además como que tampoco entiende precisamente por qué se encuentran en este lugar. Y bueno, pues en la parte en la que estamos llegando se encuentran los nombres de 3 guerrilleros: Encarnación Ortiz, Víctor Rosales y José Antonio Torres, que son los guerrilleros. Y luego pone los nombres de unos caudillos antes de llegar a los consumadores. Los caudillos de la guerra, precisamente en la estatua de la guerra, son Mariano Jiménez, son Leonardo Bravo y son Pedro Moreno. Los recuerda como caudillos. Y finalmente llegamos al lugar en donde se encuentran las personas a las que les toca hacer la consumación de la independencia, que son Pedro Asensio, José Joaquín de Herrera y Miguel Barragán. En total son 24 nombres lo que está dejando plasmado. Ya rápidamente le dimos la vuelta. Me gustaría dar unos datos rapidísimos. Cada estatua, la paz, la ley, la justicia y la guerra, pesa 3,000 kilos. El león, conducido por un genio, representa al pueblo mexicano, la majestad, la nobleza, la bravura, etcétera, conducido por un genio que le da un espíritu, que le da un sentido. Eso es lo que él quiere representar, y este pesa 5,500 kilos. Vamos a entrar al interior. Que esto habla acerca de la sabiduría como guía, y es más importante que la fuerza, y entonces es como el pueblo gana a todo un imperio, ¿no? Así es. Y bueno, este es otro de los misterios. Aquí en la puerta estamos encontrando uno de los misterios que hay alrededor del Ángel de la Independencia. ¿Quién es la figura que posa para este bellísimo medallón? Durante mucho tiempo se dijo que era Antonieta Rivas Mercado, la que fue la mujer que se enamoró de Vasconcelos y que se suicidó en Nuestra Señora de París, allá en Francia. Se sabe que no es Antonieta, que es su hermana Alicia, en realidad la que posó, porque Antonieta en ese tiempo era una niña de 10 años, no podía tener estos rasgos. El medallón es bellísimo, de verdad, tiene un trabajo, un cuidado, es uno de los objetos más hermosos que podemos encontrar en el Ángel. Ahora sí, lo invito a que nos acompañe a entrar para conocer su interior. Bueno, pues quedamos encerrados en el lugar más seguro de México en caso de que haya un terremoto. En 1957 la cimentación, la excelente cimentación de la columna impidió que sufriera daños, a pesar de que usted ya lo sabe, el Ángel se desplomó, dando lugar a una de las leyendas urbanas más importantes, pero el arquitecto Rivas Mercado había cuidado muchísimo la condición sísmica del terreno y había hecho lo conducente para que pasaran, para evitar dos cosas: que se sufriera deterioros la columna durante un terremoto
cielo y que atrajera los rayos. Recibió toda una serie de instrucciones que puso en práctica para evitar que la columna atrajera los rayos. Cuando uno entra a este lugar, lo primero que encuentra es una estatua extraordinaria, Cintia. Y extrañísima, de Guillén Lampart, un hombre que llega a México en 1640, pero es un irlandés que llega pregonando que él es hijo de Felipe III y entonces hace toda una hazaña, hace todo un complot para volverse, digamos, rey o emperador aquí de México. Obviamente lo meten a la cárcel, al meterlo a la cárcel está 17 años de vida ahí. Y además después trata de escaparse, por lo cual es doblemente condenado y este hombre, con su triste historia, es quemado en los quemaderos de la Alameda enfrente del templo de San Diego. Guillén de Lampart es un poeta, un humanista, un hombre que manejaba el latín de una manera extraordinaria. Vale mucho la pena que usted se acerque a su historia, es sin lugar a dudas un precursor original, natural de la independencia de México, a través de un libro extraordinario de Vicente Riva Palacio, que se llama precisamente Guillén de Lampart, y donde nos relata todo este momento en el que es atrapado por la Inquisición, en el que es juzgado por la Inquisición, es llevado a las cárceles de la Inquisición y cómo entra en un proceso de locura. Es un hombre que tiene el arrojo de hacerse pasar por hijo de un monarca español para apoderarse del virreinato y darle la libertad a los negros, a los mestizos, a los indios. Por eso está este personaje aquí en una escultura de Guillermo Cárdenas. Es una escultura muy impactante, es una escultura que lo representa justo en el momento en el que va a punto de recibir el martirio, y vale la pena conocerlo para revisar su historia. Podemos dar la vuelta por el mausoleo, pero yo preferiría dejarlo para el final y comenzar el ascenso para poder subir por el caracol de 35 metros que nos va a conducir al balcón donde se encuentra un mirador espléndido y privilegiado de la Ciudad de México. ¿Nos acompaña? ¿Ya? ¿Cómo te fue con los 200 escalones, Héctor? 158 en el proyecto original del arquitecto Rivas Mercado, 158 escalones de piedra, decía, que en algún momento de la historia del siglo XX fueron cambiados por esta escalera de caracol por la que acabamos de subir. Para alcanzar una altura son 35 metros de la columna, pero todavía falta el ángel, la historia del ángel. Estamos gozando de una vista extraordinaria, vamos dándole la vuelta, de manera que se puede tener una perspectiva del inicio de esta historia, del lugar donde comienza la historia del Paseo de la Reforma. Vaya que está pesadita la subida. Mira el castillo. Caminamos un poco más hacia acá y bueno, pues ahí tenemos la perspectiva formidable del castillo de Chapultepec, que es el lugar precisamente que da origen al nacimiento del Paseo de la Reforma. Se trata de unir Reforma con el caballito, con la estatua ecuestre de Carlos IV. La historia ya la hemos platicado hace unos momentos, porque Maximiliano hacía una hora en carruaje desde el castillo de Chapultepec hacia el Palacio Nacional, según su secretario particular José Luis Blasio, y durante esos viajes aburrido, un poco exasperado de que perdía tanto tiempo de trayectos, fue como se les ocurrió hacer esta calzada, pero eso lo hemos platicado. Yo quisiera contar más bien la historia secreta del ángel de la independencia, porque todos lo hemos visto desde siempre, parece que siempre ha estado ahí, parece que no hubo un principio, parece que no hubo un origen.
se sabe muy poco la historia formidable de la modelo, una costurera llamada Ernesta Robles, que el Rivas Mercado, el arquitecto Alciati y César Augusto Volpi, los personajes involucrados en la construcción, descubren en un salón de baile. Dicen que era una costurera de 20 y tantos años, 21, 22 años, que tenía un cuerpo formidable, se ve en la columna, pero además se ve porque ella es el modelo de las otras 4 esculturas que acabamos de presentarle, que era el de la guerra, la paz, la ley y la justicia. Ella posa sentada para eso y posa en este lugar. Hay una leyenda que dice que ella no quiere enseñar el pecho o el torso, de la cintura para abajo, y entonces contratan a otra modelo que se llama, de la que solamente sabemos que se llama María. El hecho es que le pagan 5 pesos por jornada para que pueda posar en un taller que estaba en la calle de Montserrat, en donde fuimos hace poco al Museo de la Charrería. Precisamente ahí se encontraba el estudio de Enrique Alciati, el escultor, y entonces ella comienza a posar en ese lugar, pero esto no se sabe. La verdad es que es una historia que por la moral de la época, ella tenía miedo de manchar su reputación, y entonces pide que se guarde el secreto. No se sabe la historia hasta que se cae el ángel en 1957, y cuando queda hecho pedazos, se comienzan a preguntar, vamos a reconstruirlo, pero ¿quién habrá sido la modelo para poder volverlo a hacer? Y es entonces como se comienza a hacer la búsqueda. Para entonces la costurera ya tiene 70 y tantos años, vive en la colonia Portales, es una anciana que ha pasado por aquí toda su vida, mirándose a sí misma, bañada de oro, presidiendo la ciudad, reinando desde los cielos, sin decirle a nadie, que es una historia fantástica, es una historia formidable. Que nunca tuvo, digamos, el reconocimiento en vida, tal vez, de que ella fue la modelo a diferencia de La Fuente de la Diana Cazadora, que sí se supo después de muchos años, ¿no? Bueno, sí, se supo hasta los 50 y tantos. Lo que pasa es que después ya ha pasado pues, más de 50, 60 años y se volvió a olvidar la historia de Ernesta Robles. Desde esta altura pues vale la pena rendirle un homenaje. Después de esa entrevista, esa entrevista la publica el periódico La Prensa, es un reportero del periódico La Prensa el que la descubre, el que la va a entrevistar a la colonia Portales, y después de esa entrevista se vuelve a borrar el rastro de ella. No sabemos dónde quedó enterrada, en qué año murió, qué fue de su destino. Se le pudo haber hecho en ese momento un reconocimiento importante que no se llevó a cabo. Ahora estamos aquí arriba y bueno, pues estamos viendo la manera radical en la que ha cambiado el Paseo de la Reforma. Le comentábamos al principio del programa que las construcciones originales eran villas unifamiliares de un solo piso, cuando mucho tenían un piso y algunas un segundo piso, pero por lo general eran casas de un solo piso, absolutamente horizontal. El paisaje que ahora pues se ha transformado rotundamente, radicalmente. De verdad es que este mirador estuvo cerrado muchos años, Cintia. Se decía, había la leyenda de que mucha gente se había suicidado lanzándose desde aquí, y durante varias décadas permaneció cerrado, y ahora que tenemos la oportunidad de subir para verlo, puede uno constatar de qué manera radical ha cambiado el Paseo de la Reforma. El Paseo de la Reforma es un paseo pues ya propio de una ciudad del siglo XXI, ya no tiene nada prácticamente de ese paseo decimonónico, romántico, que habían soñado Maximiliano, Lerdo, Porfirio Díaz, los mandatarios que intervinieron en la construcción de este espacio. Pues para cerrar me gustaría decir que costó más de 2 millones de pesos la construcción de 1910, en 1910 se calculó en más de 2 millones de pesos la construcción tanto del monumento como de los conjuntos escultóricos como del Ángel de la Independencia. Esta escultura que mide 6,70 y pesa 7,000 kilos, 7 toneladas de peso. Es una historia formidable. Y pues hay que también terminar con que hay una parte de esta hermosa figura, este hermoso rostro, que fue cuando se cayó en 1957 en el terremoto que hubo, y está hoy en día en lo que es el Palacio de Heras y Soto, en la calle de Donceles con República de Chile. Entonces ahí está como resguardada, escondida, pero los curiosos, si se llegaran a asomar al palacio, pueden ver parte del rostro, el perfil del rostro del ángel antiguo.
Me gustaría comentarle que durante la inauguración fue una fiesta, una verdadera fiesta. Hay una foto, yo tuiteé hace unos días una foto, usted la puede buscar en @hdmauleón, que se llama Estrenando el Ángel de la Independencia, una foto que se tomó precisamente el 16 de septiembre de 1910, donde se ve la gente tomando posesión del ángel, colgada de todas las esculturas, subida al león, subida a los pedestales, etcétera. Es una foto que vale muchísimo la pena porque fue todo un acontecimiento. Y esa foto nos da un poco la idea de cómo vivió la Ciudad de México la inauguración de la columna de la Independencia. Preparamos una crónica que habla precisamente a grandes rasgos tanto de la construcción como del día en el que fue inaugurada, y es la siguiente. Hacia julio de 1843, durante el gobierno de Antonio López de Santana, surgió la idea de construir un monumento a manera de homenaje a los héroes de la Independencia. Este proyecto consistía en un zócalo de piedra con una columna corintia, coronada por un ángel, mismo que sería colocado en la Plaza de la Constitución. Con todo, la inestabilidad política de aquella época imposibilitó su construcción. Algunos años después, a fin de conmemorar el primer centenario de la Independencia de México, Porfirio Díaz retornó el proyecto y contrató al famoso arquitecto Antonio Rivas Mercado para que lo materializara y erigiera en el magnífico Paseo de la Reforma. Rivas Mercado fue el autor del proyecto. El ingeniero Roberto Gayol realizó y dirigió la obra, y el artista italiano Enrique Alciati se encargó de los grupos escultóricos, en especial el del Ángel. De esta forma, el 2 de enero de 1902, Porfirio Díaz colocó la primera piedra y debajo de ella, en un cofre dorado, un acta, así como una serie de monedas de Cuyo, corriente de la época. Para enero de 1906, cuando ya se habían colocado más de 2.400 piedras de cantera, se detectó que la cimentación original empezó a hundirse y la columna empezó a perder verticalidad. La solución: se demolió todo y se diseñó una nueva cimentación. Finalmente, el 16 de septiembre de 1910, ante importantes diplomáticos, embajadores, empleados públicos y el pueblo en general, se inauguró el Ángel de la Independencia. Los asistentes disfrutaron de los desfiles y conciertos y se maravillaron con los fuegos artificiales. Actualmente, el Monumento a la Independencia es símbolo de todos los mexicanos, es custodio de los restos de nuestros héroes patrios y lugar de encuentro para infinidad de festejos. Se acaba uno medio mareado porque esta escalera es como un reilete y va agarrando uno una velocidad impresionante. Bueno, pues al entrar al interior del monumento encontramos esto que se conoce como el mausoleo. De este lugar fueron traídos los restos de 12 héroes de la Independencia.
los héroes de rigor: Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, aquí está Quintana Roo, Leona Vicario, Pedro Moreno, Víctor Rosales, Javier Mina. Estos están, los de Mina, desde el principio se dijo que estaban sin identificar, se suponía que estaban atribuidos a él. Usted recordará este pasaje extraño que ocurrió hace unos meses, cuando se estudian los restos y se encuentran los supuestos restos de los héroes de la independencia, y se encuentra que había incluso huesos de venado, huesos de animales, etcétera, porque es la historia de estos huesos. Aquí está Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. Los huesos de los próceres, de los héroes, tienen una historia muy accidentada. Hay que recordar cómo pues Hidalgo, Allende, etcétera, los primeros que son ejecutados, sus cabezas quedan en la alhóndiga de Granadita, son exhibidas ahí. Luego, con el paso del tiempo, cuando se consuma la independencia, los restos hasta 1823, es decir, pues una década, más de una década después de la muerte de los principales, de los iniciadores de la independencia, son llevados a la catedral. Entonces hay una historia muy accidentada que desde este lugar del Ángel de la Independencia le queremos contar, y es la historia de los huesos de los héroes que nos dieron patria. Acompáñenos a ver. Hacia 1811, Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, héroes patrios, los que encabezaron la lucha por la independencia, habían sido fusilados y decapitados para exhibir sus cráneos como escarmiento. 84 años después, es decir, hacia 1895, los cráneos de estos héroes fueron depositados en la capilla de San José, de la Catedral Metropolitana, donde se mantuvieron hasta 1925. Fecha en que decidieron colocarlos en un nuevo santuario. La morada que se eligió para los restos de los héroes patrios fue la columna del Ángel de la Independencia, inaugurada el 16 de septiembre de 1810. De esta forma, el 16 de septiembre de 1925, estudiantes, descendientes de Guadalupe Victoria, la nieta del general Matamoros, historiadores, senadores, veteranos del ejército, diputados, el presidente de la Suprema Corte y algunas otras personas se reunieron para el evento. Así, en punto de las 7 de la mañana de ese día, de catedral salieron 3 urnas de cristal de roca y oro. Con los restos de los héroes, se colocaron en carros de artillería tirados por mulas e inició el cortejo. De acuerdo con las crónicas de la época, miles de personas vieron pasar los restos con actitud de respeto y gratitud, mientras que desde los balcones, las mujeres arrojaban flores naturales. El entonces presidente, Plutarco Elías Calles, fue quien se encargó de llevar las urnas a la cripta. A partir de ese momento, los restos de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Mariano Jiménez, Ignacio Aldama, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Andrés Quintana Roo y su esposa Leona Vicario, además de Nicolás Bravo, Mariano Matamoros y los de Morelos, fueron cobijados en tan emblemático monumento. Si bien los restos se exhibieron por última vez en 1953 con motivo de la conmemoración del 200 aniversario del nacimiento de Miguel Hidalgo y Costilla, para mayo del 2010, la Coordinación Ejecutiva Nacional para las Conmemoraciones del Bicentenario nuevamente los exhumó para su identificación. Desafortunadamente, dichos estudios no permitieron definir con certeza quiénes de nuestros héroes patrios descansan ahí. Bueno, pues salimos de nuevo a la luz del siglo XXI. Me gustaría cerrar esta visita llamando la atención sobre el conjunto escultórico que se halla precisamente a los pies
de la columna, en donde se encuentra Hidalgo. Ahí se ve la historia, tiene al lado derecho la figura femenina que está escribiendo en un libro, es la historia, y del lado derecho es la patria que emerge para entregarle un laurel, y a los alrededores se alcanzan a ver, bueno, de aquel lado está Morelos, está Vicente Guerrero, y están Nicolás Bravo y Mina. Son las estatuas que hizo Enrique Alciati en este lugar. Todas las esculturas, el conjunto escultórico, se tardó 5 años en ser acabados, desde que se comenzaron a hacer hasta que fueron terminadas. Pasaron 5 larguísimos años. Es una historia, prácticamente cada detalle del monumento tiene detrás una historia que en muchos sentidos es desconocida. Sin embargo, para mí la más sorprendente sigue siendo la de la costurera Ernesta Robles, precisamente la que posó para todas estas figuras que formaron la base. Son bellísimas, sí. Ella debe haber sido espectacular ese momento. Yo quisiera, no sabes lo que daría por ver ese momento en un salón de baile, del Porfiriato, donde la ven bailar, descubren su cuerpo y se acercan los escultores y le dicen, estamos buscando a alguien como usted, y ella se asusta y dice, no, pero pues yo no voy a hacer nada inmoral, nada indebido, no se trata de eso. Le explican, ella misma cuenta cómo le explican que se trata de representar a la patria, de representar a la independencia, de hacer el monumento más importante que va a haber en la ciudad, y ella acepta desde ese momento. Me hubiera gustado ver en las tinieblas de un salón porfiriano la aparición deslumbrante de esta bella joven costurera. Que sigue reluciendo, ¿no? Que en el 2006... Presidiendo la ciudad, se convirtió en el emblema de la ciudad. Aquí preside las celebraciones, las protestas, todo lo que tiene que ver con la ciudad se congrega siempre en este espacio. Este ángel preside la Ciudad de México, y desde aquí pues estamos llegando al final de nuestro recorrido. Después de 3, digamos, restauraciones, en 1958, en el 85 y el último fue en el 2006, el ángel sigue siendo ese brillo que ilumina la avenida Reforma. Y bueno, pues escríbanos a elfoco@proyecto40.com.mx. Nos encanta leer todos sus mails. Muchísimas gracias por todos ellos. Y también pues comuníquese con nosotros a Twitter. Mi dirección es @sinfrancesconi. @HD Mauleón. Le agradecemos muchísimo sus comentarios. Sí les quisiera rogar que cuando nos escriban pongan su nombre o su firma para saber con quién estamos platicando, porque a veces no sabemos quién nos hace las sugerencias o las recomendaciones y no podemos agradecer. Desde hace tiempo teníamos pendiente mandarle un saludo a Nicole Armenta, que estaba una joven seguidora del Foco, que fue operada del apéndice y que nos ve todos los domingos desde su cama, nos ha estado acompañando. Queremos mandarle un muy caluroso saludo. Sí, exacto. Desearle que se recupere muy pronto, que todo salga bien, y agradecerles a todos ustedes los comentarios, los tips, las sugerencias, las recomendaciones, etcétera. Vamos a seguir caminando por la ciudad. Es una megalópolis, es una ciudad inagotable, es una ciudad inabarcable, así es que tenemos todavía mucho que ver, mucho que conocer, mucho que mostrar. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, Cintia. Gracias. Muchísimas gracias y lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Adiós.